laboratorio y pues al momento de correr el modelo, hay unos elementos de área que se deforman más que otros y al mostrar el comportamiento de los elementos de área, Ujú. eh, el mapa como de color Ajá. no, no, no No tiene da como mapa de color. forma, no, sí, no. Bueno, ojo, ese es interesante que les pase es, de acuerdo al primer laboratorio, creo que era, bueno, el- no me acuerdo qué número era, donde se evalúan diferentes tipos de elementos de área, ¿cierto? Ahí ustedes miran bajo qué criterio utilizar cada uno de ellos. Entonces ustedes me tienen que decir es, utilice este elemento de área por esto y esto, ¿sí? Si me dicen, "Bueno, no me está funcionando, no me está dando, las deformaciones son muy altas, miremos a ver qué características tiene ese elemento de área. Entonces yo remitiría nuevamente el laboratorio a ese video a ver qué fue lo que pasó. De hecho, ahí yo hice unos, eh, ¿cómo plantearlo? Cometí intencionalmente unos errores, ¿cierto? Aplicaba unas cargas para ver unas deformaciones que eran excesivas. Recordando entonces que el elemento shell me permite tener una rigidez lateral, o bueno, más bien paralela y perpendicular a su plano. El elemento membrana solamente una rigidez lateral paralela al plano, ¿cierto? Si le pongo cargas verticales, no me va a dar rigidez. Por eso es que puedo tener unas formaciones inmensas y elementos tipo plate solamente va a tener deformaciones perpendiculares al plano. Si le pongo cargas paralelas al plano que lo conforma, voy a tener unas deformaciones muy altas, ¿sí? Excesivas. Entonces, teniendo esas consideraciones, es donde les propongo, oiga, revisen a ver cuál es el elemento que ustedes consideran y argumentenlo, ¿sí? Que se va a comportar mejor en su modelamiento estructural. No es que exista un elemento o que yo les imponga un elemento, ¿sí? Dependiendo del modelo estructural, ustedes pueden seleccionar uno u otro elemento, pero es parte del criterio que yo quiero formar en ustedes, que ustedes me digan, bueno, el elemento shell que tiene rigidez así y así, entonces me va a servir para poder contrarrestar cargas gravitacionales y laterales. O solamente cargas gravitacionales, entonces me voy por el elemento tipo como, plate, ¿sí? Entonces, la invitación es revisen el comportamiento de esos tipos de elementos porque va a ser importante para su aplicación. Por ejemplo, si yo tengo muros de corte, ¿sí? Muros estructurales, donde las cargas van a ser paralelas al plano, yo creo que no sería necesario incluir elementos shell, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también pensando que eh, entre más complejo sea el elemento, pues mayor va a ser el tamaño del sistema que solucione el programa. En un curso que estoy dictando, me dijeron, tengo un modelo que se me demora como 3 horas corriendo. Un modelo sencillo como el que ustedes tienen. Yo, pero 3 horas me parece algo excesivo para una simulación lineal como la que acostumbramos a hacer. Entonces, no sé si por la cantidad de elementos, porque se seleccionó mal el tipo de elemento. Entonces, pues ya es parte de lo que... Y estoy hablando de personas que están ejerciendo la ingeniería, ¿sí? De que están en firmas de ingeniería ya, trabajando, procesando y tomando sus decisiones con respecto a esos resultados. Entonces, revísenlo y cualquier duda que tengan me comentan, pero más que preguntándome, oiga, ¿qué hago, qué utilizo? No, díganme, es, tengo pensado hacer esto y esto y esto, por esta y esta razón. Entonces, ahí la idea es convencerme si está bien o no está bien el razonamiento, el análisis de la estructura que están haciendo. ¿De acuerdo? No me digan cuál pongo el shell, pongo el frame, pongo el... No, la idea es que ustedes vayan formando eso porque
Muy seguramente en la vida profesional ya les va a tocar solitos tomar esas decisiones. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Ya están viendo mi pantalla? Ingeniero, eh, sí, señor. Yo tenía una duda con Se- respecto a eso. Señor. Los elementos tipo shame, tipo plate y tipo membrana, o Ajá. sea, ya en la vida real, en el momento de construir exactamente qué tipo de elementos son. O sea, me quedó como esa duda. Esa pregunta es bastante capciosa. Yo cuando construyo una placa, ahí la placa no, yo no voy a decir en el plano, construyase placa con elementos tipo membrana, ni construyase la placa con elementos tipo eh, plate, ¿cierto? No, uno construye la placa como un elemento estructural. La idea es que esa placa va a estar sometida a unas condiciones de cargas externas, ¿cierto? Entonces, lo que yo hago en mi análisis estructural, en esta simulación estructural computacional que estamos haciendo es, oiga, miremos a ver cómo se va a comportar esa placa de la mejor forma. Una placa físicamente va a tener rigidez tanto para cargas laterales como para cargas gravitacionales, ¿sí? Físicamente. Entonces, pues la idea es que si yo esa placa la voy a tener sometida a solamente placas a cargas gravitacionales, pues yo en mi análisis podría simplificarlo con unos elementos, solo para mi análisis, lo podría simplificar con unos elementos que me asocien esa condición de carga y evaluar el comportamiento de ese elemento bajo esa condición de carga. O que fuera un muro para una pantalla estructural, donde digo, principalmente va a estar trabajando a cargas en el plano, ¿cierto? No cargas perpendiculares, no cargas laterales, sino cargas en el plano. Entonces lo que yo hago es, trato de optimizar mi simulación con un tipo de elemento que me controle ese tipo de deformaciones, ¿sí? Básicamente es eso. Físicamente, la estructura va a tener rigidez en todo sentido, pero como les digo, si yo la analizo, claro que se puede, obviamente computacionalmente va a ser más pesado, sobre todo cuando tengo que hacer análisis no lineales, análisis iterativos, entonces ya el recurso computacional se me hace costoso. Entonces, yo puedo hacer ese tipo de simulaciones con los elementos más robustos que tenga. De hecho, SAP me está presentando los elementos básicos dentro de la gama dentro de todo el espectro que hay en elementos finitos, ¿sí? Aquí solo me da elementos de nudos en los extremos. Eso lo vamos a detallar más en el curso de análisis 2 cuando vamos al análisis matricial, que es meternos dentro de las entrañas, digámoslo así, de SAP, o mejor aún, entender qué es lo que está haciendo SAP. Ahorita le estamos adquiriendo confianza, estamos viendo cómo es que funciona, cómo es que desarrolla, garantizando una buena incorporación de datos. El otro semestre lo que vamos a hacer es, oiga, ¿qué pasa cuando yo selecciono un apoyo? ¿Qué pasa si yo cambio un apoyo? ¿Qué pasa si yo pongo una carga puntual o pongo una carga distribuida? ¿Sí? Eso, ¿cómo lo interpreta SAP? Sí, eso es lo que vamos a ver el semestre entrante, iniciando. Sí, entonces la respuesta al compañero que nos está preguntando es esa. Físicamente, el elemento allá construido en la obra no sabe que se modeló como un elemento shell y membrana ni plate, no, nada. Es un elemento que tiene una rigidez. Lo que pasa es que yo simplifico mi análisis de acuerdo a las consideraciones de carga. Básicamente es eso. Se dan cuenta, yo puedo definir un elemento shell o plate o membrana de 20 centímetros o 25 centímetros, ¿sí? Pero pues, reitero, es para reducir el costo computacional, para optimizar eso. Pero interesante la pregunta, muy interesante, realmente, porque la idea es que nosotros podamos simular o representar en una simulación las condiciones reales de trabajo de la estructura ante diferentes solicitaciones de carga.
Bueno, listo. Están interesantes las preguntas. ¿Qué más se les ocurre? Lo otro es que al momento de crear las viguetas, pues Ajá, yo seleccioné la opción de por espaciado, ajá. pero pues el espaciado me quedó muy unido, entonces no sé si es porque SAP, o sea, pone las viguetas, o sea, no toma en cuenta el ancho de las viguetas, entonces, No, lo trabaja a ejes. ah, pues SAP lo vea, trabaja a ejes. Ujú. entonces me toca tener en cuenta el espesor de la vigueta para hacer esa separación. Sí, 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 básicamente en el ejercicio le pusimos cada 50 centímetros. Entonces es que cada 50 estoy poniendo una vigueta. O sea que entre caras de viguetas, o sea, si tengo entre ejes 50 centímetros, fueron viguetas de 10, ¿cierto? Sí, señor. Menos 5 centímetros a un lado, menos 5 centímetros al otro lado, entre caras de viguetas me van a quedar 40 centímetros. ¿Sí? Ah, Entre listo, caras, ingeniero. físicamente entre caras. Pero pues en la simulación computacional estamos considerando que son unos elementos lineales unidimensionales. Entonces por eso es que estamos trabajando a ejes. Ah, listo, ingeniero. Ok, Gracias. perfecto. Bueno, cualquier pregunta que haya, entonces, por favor, no duden en hacerla. Vamos a iniciar un nuevo tema, otra alternativa, otra metodología para dar solución a estructuras estáticamente indeterminadas, que es este método de ángulos de giro, ¿de acuerdo? Se conoce como ángulos de giro, como el slope deflection en, en los libros de análisis estructural, ¿cierto? Creo que en la mayoría, puede que el método de deformaciones compatibles no se encuentre en toda la bibliografía, pero me parece súper importante, pero el de ángulos de giro sí lo he encontrado pues en la mayoría, creo que uno o dos libros que consulté es donde no se ha visto, pero en la mayoría se encuentra. Y consiste, o tiene como premisa más bien, el principio de superposición por un lado, ¿cierto? ¿Se acuerdan del principio de superposición? En cierto punto se tienen en cuenta todas las cargas que hay ahí, o sea, como sumatoria. Más o menos, sí. Que un sistema con un nivel, con cierto nivel de complejidad en cuanto a cargas, ¿cierto? Yo lo puedo descomponer en diferentes sistemas, cada uno de ellos con un menor nivel de complejidad, ¿sí? Y la sumatoria de las respuestas de esos sistemas es la respuesta de la estructura compleja. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos trabajando en el rango lineal, donde son proporcionales, donde si yo tengo unas cargas, ya vimos en laboratorio, tengo unas cargas muertas y tengo unas cargas vivas, yo soluciono aparte mis cargas muertas, soluciono aparte mis cargas vivas y después los uno por la misma combinación que hago, ¿cierto? Y entonces el resultado de mi estructura general va a ser la suma de los resultados de cargas muertas más la suma de resultados de cargas vivas, ¿sí? Básicamente es eso. Pero que si además duplico las cargas muertas, automáticamente las reacciones, las deformaciones, los cortantes axiales, momentos se van a duplicar, ¿sí? Entonces, esa relación de proporcionalidad es la que nos permite pensar que estamos trabajando el principio de superposición. Entonces, que yo sumo efectos sobre una misma estructura y el resultado va a ser la suma de los resultados de las estructuras bajo niveles o bajo sistemas de carga simples, llamémoslo así. Bueno. Entonces, por un lado, vamos a trabajar principio de superposición, pero en esta metodología nos dicen, oiga, vamos a considerar que todas las barras de la estructura están doblemente empotradas. ¿Será que eso es cierto?
¿Será que todas las barras de las estructuras van a estar siempre doblemente empotradas? No, no, señor. ¿Por qué no? ¿O porque sí? Porque cuando estaba en voladizo, pues me imagino que un extremo está libre. Exactamente, nosotros hemos desarrollado muchas estructuras y en todas ellas nos aparece que tengo diferentes condiciones de apoyo a empotramientos. Puede ser lo que nos dicen que está en extremo libre o que tengo apoyos de segundo o de primer género, ¿cierto? Muy bien. Pero entonces aquí nos dice esta metodología, oiga, considere en principio, que todas las barras van a estar doblemente empotradas. Entonces, si las barras están doblemente empotradas, voy a tener aquí al inicio, pues mi nudo inicial, ¿cierto? Llamado I, mi nudo J al final, es un elemento que va a estar sometido a una condición de carga, ¿cierto? Por eso aquí tengo una forma irregular, pues unas cargas uniformemente distribuidas o variables, o un sistema de cargas puntuales, ¿cierto? La carga que sea, incluso momentos, ¿cierto? Entonces, bajo esa condición de carga, si yo tuviera mi viga, perdón, mi elemento doblemente empotrado, pues voy a tener aquí unas reacciones, unos momentos por esa condición de carga. ¿Cierto que sí? Si tengo empotramiento, si tengo apoyo de tercer género, aquí lo que voy a obtener son, pues, unos momentos de reacción. Aquí estoy haciéndoles una trampita. Aquí también puedo tener, pues, unas cargas, perdón, unos cortantes, unos axiales, pero este método me va a permitir obtener directamente momentos. Ya vemos después cómo obtenemos esos cortantes y esos axiales. Entonces, pues, bajo esa condición de carga voy a obtener unos momentos ocasionados por esas cargas. Pero como bien nos dicen, oiga, pero eso está como muy raro. Mis elementos no van a estar doblemente empotrados, entonces tengo que, por compatibilidad, ya lo que ustedes conocen, ¿cierto? El tema que acabamos de ver, ustedes me dicen, oiga, y por principio de superposición, vamos a decir, oiga, pues, ¿por qué a este sistema no le habilitamos un giro? ¿Cierto? Habilitémosle un giro en el nudo inicial. Entonces, si le habilitamos un giro en el nudo inicial, ¿qué va a pasar? Pues que este apoyo en el nudo I ya no va a ser de tercer grado, sino va a pasar a ser de segundo grado. Y si es de segundo grado, me va a permitir este giro. Un giro puesto en teta I. Miren que solo lo estoy haciendo en el nudo inicial, en el nudo J, en el nudo final, pues estoy manteniendo el empotramiento. Entonces, si yo posibilito ese giro allí en el nudo inicial, la reacción o este momento que voy a obtener va a ser de magnitud 4EI sobre L por teta sub I en el extremo I, ¿cierto? Y en el extremo opuesto, o sea, en el J, voy a tener 2EI sobre L por teta I. ¿Por qué por teta I? Pues porque es que esa es la deformación que estoy poniendo, no tengo más. ¿Sí? ¿Qué es E, qué es I y qué es L? Pues es la topología de mi barrita que estoy estudiando. Tiene una longitud, tiene una inercia, que estamos asumiendo que es una inercia constante y que es un todo hecho de un mismo material. Si tengo inercia variable, pues me toca discretizarla. Si tengo tramos de diferente material, pues me toca tener varias barras. Es lo más conveniente. ¿Sí? Entonces, ahí lo que hice fue considerar que ese nudo inicial puede tener una posibilidad de giro. Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué pasó con el nudo J? No, pues con el nudo J vamos a hacer lo mismo. Yo voy a decir que si este nudo I se puede formar, pues el nudo J también se puede formar, pero entonces dejé aquí el nudo I quieto. Y después vamos a hacer la superposición de todo. El nudo I se va a mantener empotrado, el nudo J
Si yo estoy posibilitando ese giro, teta j ahora, se me va a convertir en un apoyo de segundo género, ¿cierto? O de primero, porque lo que nos interesa es que estamos posibilitando el giro, donde la magnitud de momento ocasionado por ese giro, ¿cierto? Va a ser, miremos, en el nudo donde aplico el momento, en el nudo J va a ser 4EI sobre L, teta J en este caso, y en el extremo opuesto, 2, y taché, 2EI sobre L por teta J, es lo que le corresponde a este sistema. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces recordemos, tenía la barra inicialmente doblemente empotrada y ahora habilité posibilidades de giro, pues porque son los apoyos o las condiciones de borde que hemos encontrado en diferentes ejercicios. Ahora, resulta que no solamente voy a tener posibilidades de giro en el nudo inicial y en el nudo final, sino que yo también voy a poder tener una posibilidad de desplazamiento relativo. ¿Cómo así desplazamiento relativo? Sí, pues pensemos en que esto fuera un volado. Acá tengo un apoyo y que acá en el volado tengo una deformación vertical. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este nudo, nudo I, con respecto al nudo J, voy a tener una deformación, ¿cierto? Un desplazamiento relativo. Inicialmente estaban al mismo nivel, al final van a estar a niveles diferentes, entre ellos dos, ¿sí? Eso para ese caso particular, pero en general, si yo tuviera un asentamiento, ¿cierto? O yo tengo un pórtico lateral con cargas laterales, pues voy a tener un desplazamiento en mis columnas. En general, ¿qué es lo que voy a tener? Que yo, si tengo una configuración inicial, voy a tener una configuración final también, donde tengo los nudos distanciados perpendicularmente delta, ¿sí? Este delta que tengo acá a la derecha, este delta, ¿sí? El momento inducido por ese desplazamiento relativo que también se puede presentar va a ser de magnitud 6 EI sobre L, es el mismo término de rigidez que hemos visto antes, ¿cierto? Por un ángulo psi de I hacia J en este caso, o sea, el momento aquí a la izquierda es de I hacia J, y de derecha a izquierda va a ser 6 EI sobre L para el ángulo psi de J hacia I. ¿Cómo calculo yo ese ángulo? Pues miremos qué es esto. Si yo aquí trazo una línea horizontal que sería la longitud de mi elemento, ¿cierto? En vertical voy a tener este delta. Yo digo que la tangente de este ángulo psi de I hacia J va a ser ¿qué? ¿Cómo calculo la tangente del ángulo psi de I hacia J? ¿Cómo calculo Con esa la, tangente? con la deformación máxima. ¿Cuál es la deformación máxima? Que sería como la deformación máxima sería como el cateto opuesto. Exacto, ¿y cuál es el cateto opuesto? O sea, la tangente de este ángulo psi de I hacia J, ¿qué va a hacer? ¿Cómo la calculo con los valores que ya tengo ahí? Mm, Cateto opuesto me dijeron sobre cateto adyacente. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Y la deformación sobre la El longitud. delta sobre, exacto, el delta sobre L. La tangente de este ángulo va a ser igual a delta sobre L. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros hablamos de eh, desplazamientos relativos muy pequeños, de rotaciones muy pequeñas, ese ángulo es la tangente del ángulo, se aproxima al seno del ángulo, ¿cierto? Y ese seno se aproxima al valor del ángulo.
Por esa razón es que aquí yo estoy planteando como que ese ángulo psi de ahí hacia j va a ser igual a delta sobre L, ¿sí? Bueno, igual, es un decir, es aproximadamente igual a delta sobre L. Ya hemos visto nosotros que esas simplificaciones que hacemos, dado el nivel de deformaciones que tenemos, pues no nos van a inducir un gran error dentro de nuestro desarrollo numérico, ¿sí? Y si nos agilizan es nuestro entendimiento, esa simplificación. Entonces, este ángulo psi, delta sobre L, pero si yo hago este ángulo psi de J hacia ahí también va a ser delta sobre L, ¿cierto? Entonces, por esa razón es que aquí estamos diciendo que el ángulo psi de I hacia J es igual al ángulo psi de J hacia I, delta sobre L. Pero estamos diciendo, oiga, esto es un principio de superposición. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el momento final que yo tenga para mi nudo J, ¿qué va a ser? Ah, pues va a ser este momento de fijación dado por las cargas más un momento de fijación dado por una posible deformación en el nudo inicial más este momento de fijación dado por una posible deformación en el nudo, ¿cierto? Más este momento inducido por un desplazamiento relativo entre nudos, ¿sí? Esto para el nudo J. Por eso digo principio de superposición. Llego y trazo aquí una suma, una rayita para sumar todo y totalizo lo que pasa en el nudo J. Y de igual forma, totalizo lo que pasa en el nudo I. ¿Y qué obtengo? Pues dos ecuaciones conocidas como las expresiones de campo, las ecuaciones de campo, para dar solución a las estructuras por el método de ángulos de giro. Entonces vemos, digamos que ya está un poco más organizada. 4i sobre L, teta i, será este valor, ¿cierto? Más 2i sobre L, teta j, que es este valor, menos 6ei sobre L, psi de i hacia j, que es este valor, más o menos, vamos a ver por qué, más momento de fijación de i hacia j, que es esto de acá. Entonces totalizamos lo que pasó en cada nudo y ya tenemos planteadas las ecuaciones de campo. ¿Alguna pregunta? Principio de superposición. Yo pude haber dicho, oiga, las ecuaciones que se utilizan son estas. Hagamos un acto de fe y creamos, ¿sí? Pero más allá de eso, me importa es que ustedes sepan de dónde vienen esas ecuaciones, ¿sí? Porque es principio de superposición, que es lo que estamos tratando de hacer aquí con esta metodología. ¿Sí? Las ecuaciones están en todos los libros, seguro que sí. Y ustedes van, las cogen, las aprenden a aplicar. Pero aquí tratamos es como desglosar un poco más ese análisis, ese conocimiento de del planteamiento del sistema para aplicarlo ya con cierto grado de seguridad, digámoslo así. Bueno, no hay preguntas. Entonces, en eso consiste el principio de superposición. Obtuvimos unas ecuaciones de campo. Momento de I hacia J, o también lo podemos decir como momento I, momento en el nudo inicial, y momento J, o de J hacia I, como momento final, en el nudo final. Estos momentos de fijación que aparecen como el último término en las ecuaciones de campo, se obtienen a partir de estas tablas de momentos de empotramiento. Bueno, esta fue una tabla que yo encontré en internet. Seguro ustedes pueden conseguir otras tablas o esta misma, ¿sí? U otras eventualmente más completas, diría yo. No es que esta esté incompleta. Esta tiene, pues yo creo que tiene lo suficiente para el desarrollo de este curso. Entonces, ¿qué encontramos? Miren, tengo mi barra doblemente empotrada. ¿Qué ocurre? Que si tengo un sistema de una carga puntual, este momento de la izquierda ya está solucionado
con este valor. La carga por A por B cuadrado, ¿cierto? Sobre L cuadrado, siendo A la distancia de la carga al apoyo de la izquierda y siendo B la distancia entre la carga al apoyo de la derecha. Y el momento a la derecha lo puedo calcular como la carga por A cuadrado B por L cuadrado, ¿sí? Esta es una de las que generalmente empleamos. Si yo tengo una carga no puesta en un punto cualquiera, sino A igual a B, ¿cierto? O sea, en L medios, esta expresión, si yo reemplazo A por L medios y B por L medios, se me reduce a esto. Entonces es más genérica esta de arriba, yo la puedo emplear cuando la condición de carga es simétrica o es asimétrica. Esta condición de carga, donde tengo dos cargas puntuales, ¿cierto? También ya tiene solución, momento a la izquierda y momento a la derecha. Pero con la salvedad, miren que tengo las dos cargas de la misma magnitud y están distanciadas del apoyo también la misma magnitud. Entonces es una condición muy particular. ¿Qué pasa si las cargas no están distanciadas la misma magnitud? O si las cargas tienen diferente magnitud. Sencillamente que ya no puedo utilizar esta fórmula. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué he hecho mano? Pues he hecho mano de esta primera que me parece nuevamente más genérica. Hago mi momento de empotramiento para una carga, hago mi momento de empotramiento para la otra carga y los totalizo porque recuerden que estamos trabajando principio de superposición, ¿sí? Entonces, fue la introducción a lo que hablamos hace un rato. Este sistema de cargas que es complejo, yo lo puedo solucionar como esta carga aparte de esta carga aparte, o vean que tengo hasta tres cargas, esta carga aparte, y la solución la sumo y ya obtengo pues la solución del sistema complejo. Complejo entre comillas. Esta otra carga que es uniformemente distribuida, ¿sí? Q, la magnitud de carga, por L cuadrado sobre 12. Ojo, aquí solo me está dando los resultados de las reacciones aquí en los extremos, ¿no? No me está diciendo al interior del elemento qué ocurre. Solo me está dando los valores en los extremos. Ya para lo demás existe el método de cortes. Y bueno, pues en general aquí tengo otros diferentes tipos de carga, ¿cierto? Carga distribuida, no en toda la longitud del elemento, sino en una parte, ¿cierto? A la siguiente, pues que si esa parte va a ser la mitad, ya es reemplazando, ¿cierto? O en los extremos, bueno, diferentes tipos de carga, o si es una carga de variación lineal también, QL cuadrado 30 sobre 30, QL cuadrado sobre 20, y este es importante, este también generalmente se usa, pues básicamente utilizamos el de carga puntual, el de carga distribuida y el de carga lineal. Ya todos los demás los podemos obtener a partir de principio de superposición. Y quería decirles pues que en ese de carga triangular es importante hacia dónde está el mayor valor de carga. Miren que la carga máxima aquí está a la derecha y es Q. Entonces a la izquierda tengo Q por L cuadrado sobre 30 y a la derecha QL cuadrado sobre 20. ¿Qué coeficiente es más mayor? ¿Un treintavo o un veinteavo? Es un 20. Un veinteavo es mayor, ¿sí? O sea que la reacción en el lado donde tengo la carga va a ser mayor. Ustedes pensarán, pero pues sí, eso es obvio. Pero es que puede que yo en un ejercicio no les ponga la carga en este sentido, sino en este sentido, ¿sí? Con el mayor valor de carga a la izquierda y se reduzca y llegue a cero a la derecha. Y ustedes me apliquen estas ecuaciones así como están y vean que habría un error. ¿Por qué? Porque si el pico de carga está aquí a la izquierda, pues allá es donde yo debería tener mi veinteavo. Lo digo como lecciones aprendidas que muchos de sus compañeros de batalla les ha tocado sufrirlo, digámoslo así,
y en los parciales. Entonces, para que no les pase a ustedes, aunque yo hago todo este tipo de recomendaciones todos los semestres, eh, siguen cayendo, siguen cayendo. O sea, sean muy cuidadosos con eso. Bueno, ¿alguna pregunta de estas tablas? Yo no sé, creo que tengo unas por ahí eventualmente más completas, pero son como 20 hojas de condiciones de carga y a veces dentro de tanta información se me pierde. Yo prefiero tener algo como más, más resumido. ¿Se entiende la aplicación de estas tablas? De momentos de empotramiento, ¿ya las conocían? ¿Sí las conocían? ¿No las conocían? Sebastián. ¿No las conocías? No, señor. Profe, una No, pregunta. señora. Si, por ejemplo, la carga está al contrario, como usted dice, mayor hacia el otro lado, ¿no puede ser la que está dos hileras hacia abajo? O sea, dos filas hacia abajo, pero con A ¿Esta? como longitud total. Sí, claro, se puede. Pero mira la expresión que vas a tener que reemplazar. Mm, Se puede, seguro que sí. Seguro que si A es igual a L, yo la reduzco. Yo la reduzco. Acá, mire, me quedan 10. A sobre A es igual a L, 10 menos 10. ¿Sí? Eso término me queda 3. Bueno, no sé, para que lo tengan en cuenta. Sí, pero se puede, seguramente que se puede. También considerar esa formulación. Bueno, listo. Ingeniero, quedé con una duda respecto a lo que dijo mi compañera. Señor, En, donde estamos en la primera carga, donde usted dijo que, digamos, puede que el punto máximo esté en el apoyo del lado izquierdo, no del derecho. ujú, Entonces, si el apoyo está en el lado izquierdo, es decir, que sea mayor la carga, o sea, o la reacción de ahí. Entonces, ¿qué usaríamos? Usaríamos la ecuación de un veinteavo para ese punto, ¿cierto? O sea, donde se tengo la mayor carga, va a dar ¿cierto? un veinteavo. Me va a dar el veinteavo. ¿Por qué? Porque es que el momento es mayor, ¿cierto? O sea, aquí voy a tener una mayor reacción de momento con respecto a la que tenga acá en este apoyo donde no está descargado, digamos así, donde empiezo sin carga. O sea, las ecuaciones es invertir las ecuaciones hacia donde está el punto Exactamente, máximo. Ah, ok, ok, ok. exactamente. Gracias. Pero como siempre les digo, no me interesa que lo aprendan de memoria, así de memoria, sino que, por eso yo les dije, ¿qué valor es mayor o es menor? ¿Un 30 o un 20? ¿Sí? Si la resultante de cargas tiende hacia este lado, ¿cierto? Porque sabemos que es un triángulo, está aquí a los 2/3 de L, pues a este lado voy a tener una mayor resultante de momento. Sí, pues es que ahí está el 20. Si ahora lo cruzo donde el mayor valor de carga está a la izquierda y a la derecha, pues la resultante ahora va a estar por acá. ¿Sí? Entonces, hacia allí va a estar el 20. Ah, listo, Bueno, dije, gracias. vale, perfecto. Entonces, primera premisa, principio de superposición. Segunda premisa, principio de compatibilidad. Este principio ya ustedes, después de haber visto el método anterior, ya les va a ser muy familiar. ¿Qué necesitamos garantizar en este principio de compatibilidad? Por un lado, el equilibrio en los apoyos. Entonces, ténganlo en mente. Nos toca irnos apoyo por apoyo, garantizando ese equilibrio. Y adicionalmente, necesitamos garantizar también en los apoyos las condiciones de deformación. Recuerden que nosotros
iniciamos pensando por allá que en esos apoyos, que en esos extremos, ¿cierto? Y J, pues íbamos a tener unos ángulos, teta I, teta J y otros ángulos de deformación, ¿cierto? Que miren que todos estamos hablando que esto es un ángulo, que esto es otro ángulo y que esto es otro ángulo. ¿Y cómo se llama el método? Ángulos de giro, ¿sí? En función de estos ángulos que van a ser las deformaciones que nosotros consideremos, ¿sí? Y recuerden que esos ángulos se relacionan directamente con momentos. Por eso es que como resultado de la metodología vamos a obtener momentos. Entonces, vamos a ir nudo por nudo revisando qué es lo que pasa con las condiciones de equilibrio y con las condiciones de deformación. Y eso nos va a permitir plantear sistemas de ecuaciones simultáneos donde las incógnitas van a ser esos giros, esas deformaciones. Reitero, por eso se llama método de ángulos de giro. Si alguien abrió un micrófono, ¿alguien iba a preguntar algo? Recuerden que si hay alguna pregunta en el chat, yo aquí no lo puedo ver, por favor alguien que la haga para poder ir dando solución. Bueno, procedimiento. Bueno, acá les planteo este procedimiento, pero nos vamos a dar cuenta que ya esto se va a memorizar o se va a volver como muy, ¿cómo decirlo?, rutinario con el desarrollo de los ejercicios. Primero, plantear un sistema de ecuaciones de campo para cada elemento. ¿Cuántas ecuaciones de campo voy a tener por cada elemento? Dos. Dos ecuaciones, ¿cierto? Una para el nudo inicial y otra para el nudo final. Entonces, si tengo una estructura con tres elementos, ¿cuántas ecuaciones de campo debo tener? Tengo dos ecuaciones por elemento y tengo tres elementos, 2 por 3 generalmente da 6, ¿cierto? Me tocaría plantear 6 ecuaciones de campo, ¿sí? Entonces, para que nos vayamos haciendo como a una idea del procedimiento. Después, ya tengo las ecuaciones de cada elemento, me toca irme a revisar qué es lo que pasa con el equilibrio de los nudos. Después, como yo tengo ecuaciones donde me van a decir en el punto 1 unas ecuaciones de momento, ¿cierto? Para un elemento y para otro elemento y para otro elemento, me toca reemplazarlas aquí en 2, diciendo, oiga, a un nudo llega un momento por izquierda, un momento por derecha, que vienen de las ecuaciones de campo, ¿sí? Y voy a formar un sistema de ecuaciones simultáneas de orden n por n. Vamos a ver cómo se plantea eso. La resolución de ese sistema de ecuaciones simultáneo son los giros, el método de ángulos de giro. Y después lo que hago es reemplazar esos giros en mis ecuaciones de campo, y como recuerden que las ecuaciones de campo me dan son momentos, pues ya obtendría los momentos de los extremos de mis barras. Conociendo esos momentos, ya puedo hacer el cálculo de cortantes y axiales. Bueno, también conociendo las cargas. Y después ya podemos pasar al diagrama de acciones internas. Entonces, este es nuestro primer ejercicio. ¿Nos están copiando esto o no? ¿O no hay necesidad? Sí, Sí, profe, yo sí lo estoy copiando. ah, bueno, Yo listo. también, Ok. Yo por eso pregunto, si ustedes están copiando cualquier cosa, me dicen de un momentico, yo acabo de copiar y ya. En estos tiempos es muy bueno
mantener esta práctica de llevar el cuaderno de apuntes. Muchas personas toman pantallazos, bueno, de hecho, yo incluso en unas clases que tomo pantallazos y guardo porque a veces el desarrollo de la clase es muy rápido, no alcanzo a copiar todo lo que quisiera, sí, pero eh, de acuerdo con las teorías pedagógicas, cuando se copia, se interioriza de una mejor forma el tema. ¿Me avisan, por favor? Y como les digo, pues aquí está el procedimiento y seguramente que ya al finalizar la clase ya ese procedimiento lo van a saber de memoria. Yo ya, profe, no sé. Ok, Yo ya también. listo, perfecto. No sé si alguien más está copiando o ya paso. Ya dije. Ok. Bueno, en nuestro primer ejercicio vamos a desarrollar esta viga. Viga de 2 luces, cada luz tiene 20 metros, perdón, 10 metros. Va a tener una estructura que en su totalidad cuenta con 20 metros. Un primer elemento que tiene una carga puntual de 120 kilonewtons, aproximadamente 12 toneladas, para que ustedes también vayan como cuantificando esos valores. Y un segundo elemento que tiene una carga de 50 kilonewton metro, aproximadamente 5 toneladas metro. Una carga alta, ¿no? En 10 metros. Decimos, pues, esto puede ser o puede simular una estructura de un puente, pensándolo de ese orden de magnitud. Todo está hecho en el mismo material, en concreto de 2 por 10 a la 6 kilonewton metro cuadrado, con una inercia cuya sección pues explícitamente no la estamos dando aquí, pero que tiene un valor de 0.5 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Entonces vamos a desarrollarlo por el método de ángulos de giro. Primera pregunta, ¿será una estructura estáticamente determinada o estáticamente indeterminada? Indeterminada, Indeterminada. ¿Indeterminada en qué grado? Grado 2. 2. Grado 2. O sea que si lo quisiéramos calcular por deformación es compatible, ¿de qué tamaño sería nuestro sistema de solución? De 2 sistemas, pues aparte del sistema 0. Tendría que dar solución a un sistema de 2 por 2, ¿cierto? Venga, hagamos aquí un paréntesis. ¿Cómo se solucionaría? Si ustedes lo quisieran desarrollar por deformaciones compatibles, ¿cómo lo plantearían? Sabiendo que la próxima semana hay parcial, ¿qué era lo primero que hacían allá en deformaciones compatibles? Ya prácticamente hablando del pasado. ingeniero, pues ahí nos tocaría analizar los apoyos y ver
ver para que sea estáticamente determinado. Entonces ahí miraríamos si agregamos un momento. En el caso del apoyo de tercer grado que está al lado izquierdo, para y colocar el momento y ir así quitando indeterminación a la estructura. Ujú. Bueno, pues sí, la idea es esa, ¿no? Esa estructura volverla estáticamente determinada y las condiciones que yo quite debo suplirlas, ¿cierto? O sea, ahí lo que el compañero nos dijo fue, entendí cuando me dijo de momento, fue que en el apoyo uno voy a quitar este empotramiento, entonces muy seguramente voy a tener un sistema auxiliar donde le ponga un momento. Puede que en el apoyo 2 lo elimine, ¿cierto? Y entonces allí voy a tener que poner una carga, ¿cierto? Eso para tratar de configurar mi sistema eh, o mi sistema más bien uno y sistema 2 para ese caso, sabiendo que el sistema cero va a tener las cargas originales, ¿sí? Eso como para que también hagamos como un paneo de cómo sería el planteamiento si fuera el método de formaciones compatibles y ahora cómo lo haríamos con el método de ángulos de giro. Bueno, entonces lo que estamos haciendo acá es separando lo que son barras y lo que son nudos, ¿sí? Entonces miren que tengo dos barras, que son los elementos, el elemento uno y el elemento 2. Yo aquí al elemento estoy poniéndole mis momentos positivos, ¿cierto? En dirección antihoraria. Voy a decir que tengo un momento de 1 hacia 2 y momento de 2 hacia 1 en el elemento uno. Y en el elemento 2 voy a tener un momento de 2 hacia 3 y de 3 hacia 2. ¿Sí? Positivos en el elemento. Pero como adicionalmente estoy haciendo aquí un corte, ¿cierto? Para que no dibuje cortantes ni axiales, entonces hice un corte acá por equilibrio de la sección. Este momento de la izquierda va a ser de la misma magnitud, pero sentido contrario, ¿sí? Pero vean que va a ser el mismo momento de 1 hacia 2. Aquí a la derecha, en el nudo 2, cuando hago el corte, voy a tener el mismo momento M2, 1, de igual magnitud, pero aquí en sentido contrario para que me establezca el equilibrio. Lo mismo ocurre de 2 hacia 3 y lo mismo ocurre de 3 hacia 2. ¿Sí? Ahí es importante que tengamos claros los signos. Generalmente yo lo que hago es poner a las barras los momentos positivos y pues por acción y reacción a los apoyos van a ir en sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Qué más me decía el protocolo ya que lo anotaron? ¿Qué hiciera? ¿Cómo era que se solucionaba esto? Ingeniero, el primero dice plantear ecuaciones de campo para cada elemento. Bueno, ¿cuántos elementos tenemos? 2, 2. ¿Cuántas ecuaciones de campo vamos a tener? 4, 4 ecuaciones de campo. Ok. El siguiente punto, bueno, ahorita ya vamos a ir a plantear las ecuaciones de campo. El siguiente punto ¿es cuál? Yo no me acuerdo, yo no me sé. Yo los escribí ahí, pero yo no me los sé de memoria cómo fue que los recité. ¿Qué era lo que decía el siguiente punto? Dice, Plantear ecuaciones de equilibrio para los dos nodos. ¿Para los dos nodos? Bueno, para los nodos. Para los nodos. Ok. ¿Y después qué sigue?
Dice replantear ecuaciones de 1 en 2 para formar sistema de ecuaciones simultáneo del nxn. Ok, bueno. Entonces aquí estamos diciendo eso, oiga, vámonos a ir nudo por nudo, ¿cierto? ¿Cuántos nudos tengo? Tres. 3 nudos, ¿sí? Y en cada nudo vamos a mirar qué ocurre por un lado con el equilibrio y por otro lado con las deformaciones, ¿cierto? Dijimos que eso también acudía a un principio de compatibilidad de deformaciones. Entonces, me voy al nudo 1. ¿Qué tipo de apoyo tengo en el nudo 1? Algunas preguntas como muy obvias, ¿no? Pero créanme que nos sirve para detectar ciertas cositas. ¿Qué apoyo es ese que estoy planteando en el nudo 1? Empotrado. Empotrado. Y eso fue lo que vimos de nuestras primeras clases, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que sea un empotramiento? Que restringe dos reacciones y un momento. Exactamente, restringe dos reacciones. Bueno, no nos restringe dos reacciones. Obtenemos tres reacciones más bien. Dos que son una horizontal, una vertical y un momento, ¿cierto? Entonces lo que quiere decir es que cuando yo tengo por un lado este empotramiento, voy a tener momento. Entonces, este momento uno, o sea, el momento de 1 hacia 2 va a ser diferente de cero, que es lo que estoy planteando aquí en esta primera condición. O sea, voy a tener ahí un valor. No sé cuánto es, pero solo sé que no es cero. Puede ser positivo, puede ser negativo, pero lo que sé es que no es cero. ¿Cierto que sí? Y adicionalmente, cuando tenemos empotramiento, sabemos que no va a haber giros en ese nudo, ¿cierto? No voy a tener deformación. Entonces, por eso digo que ese teta 1, este giro en el nudo 1, va a ser igual a cero. Entonces, vean, por un lado, revisé mi condición de equilibrio asociada a momentos y por otro lado, revisé mi condición de deformaciones en el nudo 1. Me voy así nudo por nudo. Ustedes me dijeron, hay 3 nudos, por eso ustedes ven que aquí tengo 3 como conjuntos de expresiones. ¿Qué ocurre en el nudo 2? ¿El giro en 2 será cero? Aquí tengo que es diferente de cero. ¿Será cierto lo que estoy proponiendo ahí o me equivoqué? ¿Qué pasará en ese nudo 2? ¿Algún comentario? Por un lado, pensemos que esta barra o que esta estructura tiene, por más que es simétrica en cuanto a su geometría, ¿cierto? No es simétrica en cuanto a sus cargas. Entonces voy a tener aquí, en este nudo, esta barra en su deformación va a ir algo así, ¿cierto? Pues digamos, exagerando, algo así o algo así, ¿cierto? Entonces voy a tener ahí un giro en ese nudo 2. Inicialmente está como horizontal, pero aquí va a pivotear con respecto a ese apoyo y esa unión de elementos va a terminar así
o va a terminar así. Entonces, pues voy a tener allí un giro, ¿sí? ¿Qué digo? Pues ese giro no va a ser cero. O sea, si fuera cero, no habría giro. Voy a tener un giro. ¿Y será que esta condición de momentos sí se mantiene? El equilibrio acá en este nudo. M21 más M23 igual a cero. ¿Qué opinan? Yo digo que no, porque van en el mismo sentido. Deberían sumarse, dar algún valor. O sea, si fueran en sentido contrario, sí daría cero, creo. No necesariamente. Aquí lo que dices es cierto. Yo aquí les tengo una trampita. En sentido estricto sería menos M21, ¿cierto? Porque este va en sentido horario, entonces es negativo. Menos M21, este también va en el mismo sentido, menos M23 igual a cero, ¿sí? Menos M21 menos M23 igual a cero si yo hago este equilibrio. Pero pues, digamos, si factorizo el menos 1, puedo llegar a hacer esta misma expresión. No nos va a aplicar siempre, pero aquí yo ya la simplifiqué para hacer más fácil el cálculo. Y lo que vamos a decir de esta expresión es que, oiga, este momento 2,1 va a ser igual al negativo del momento 2,3, ¿sí? Para que aquí esté en equilibrio. O sea que con el momento que yo finalice este momento 2,1, aquí en el elemento 1, sea el mismo con el que yo inicie acá en este momento 2,3. ¿Sí? Entonces, recuerden que en la solución de la estructura yo tengo que garantizar que todos los elementos están en equilibrio por sí mismos, aparte todos los nudos están en equilibrio también por sí mismos, así como el equilibrio general de la estructura deba existir, que fue lo que hicimos nosotros o con lo que empezamos nosotros este curso, garantizando el equilibrio general de la estructura y después irnos elemento por elemento, haciendo el método de Cortes, ¿sí? Entonces aquí ahora estamos preocupándonos por el nudo. El nudo también tiene que estar en equilibrio. Y aquí al final, ¿qué podemos decir de ese tipo de apoyo? Ingeniero, no sé si entendí muy bien lo que explicó anteriormente, pero lo que creo yo es, digamos, ahí los dos están en M21 y M23 están en el mismo sentido, ¿cierto? O sea Ajá, que ambos son negativos. Cuando hace sí, quedarían los dos, una sumatoria de dos negativos, y usted lo que está haciendo ahí es factorizar el negativo y dejaría los dos momentos y deja igual a cero. Eso es lo que está haciendo ahí. sí, no, pues planteémoslo así, menos M21 menos M23 igual a cero, ¿cierto? Entonces después paso uno de esos dos negativos al otro lado y me va a quedar esta misma expresión, ¿sí? Si paso este al otro lado me va a quedar M21 menos M23 igual a cero. Sí, básicamente lo que hice fue pasar los dos términos al otro lado del igual, si lo vemos de esa forma. Por eso digo, en sentido estricto debería ser menos M21 menos M23 igual a cero. Pero pues nos va a dar lo mismo con respecto al planteamiento que tenemos acá, Ah, listo, sí, señor. ¿sí? Listo. Y del nudo 3, ¿qué podemos decir? Del nudo 3.
Ingeniero, pues ese nodo sí tendría deformaciones por la carga que están presentándose ahí, pero no tendría momento pues por el apoyo que se encuentra ahí, entonces no debería tener momento para que la estructura pueda funcionar. Exactamente. Recordemos que ese apoyo de primer género no va a tener momento. Entonces, por eso yo digo que M32 igual a cero, ¿sí? Pero sí va a tener giro. ¿Por qué? Porque como ahí no tengo momento, eso me va a permitir que este extremo gire algo así. Pues digo que es hacia abajo directamente por la deformada que se le va a dar. Esto puede ser así, no sé, por la deformada en ese nudo, ¿sí? Entonces, M32 igual a cero, teta de 2 a 3 diferente de cero. Entonces, en resumen, teta 1 igual a cero, teta 2 diferente de cero, teta 3 diferente de cero en cuanto a deformaciones. Y en cuanto a equilibrio, en este M12 va a haber un momento, ¿sí? Por el tipo de apoyo. En este nudo 2 tengo un equilibrio de momentos de los elementos que llegan a ese nudo. Y en M32 también podría decir, tengo el equilibrio de los momentos que llegan a ese nudo, que solo va a ser este M32. M32 va a ser igual a cero, ¿sí? Pero pues así como lo comentaron, por el tipo de apoyo, este también debería ser cero. Ahora, yo debo calcular las ecuaciones de campo. ¿Qué me falta conocer para el cálculo de esas ecuaciones de campo? ¿Se acuerdan de las ecuaciones de campo? Son estas, ¿no? Estas. 4E sobre L, pues para cada elemento, ¿no? Sería E del elemento en particular y del mismo elemento, el elemento particular. Tengo estos valores, E sobre L, Señor, y acá viene E sobre L, acá viene E sobre L, acá tengo delta sobre L, acá tengo momento de fijación. De aquí, ¿qué conozco? Más bien, ¿qué desconozco? ¿O qué me hace falta para completar las ecuaciones de campo? el valor de las El ángulo de giro. deformaciones. El ángulo de giro. Bueno, pensemos que este ángulo se va a presentar. Ángulo de giro, ¿me dices cuál? ¿Este de acá? ¿El psi? ¿O cuál? Este psi se presenta solamente cuando yo tengo desplazamiento entre apoyos. Según vimos en este ejercicio, yo no tengo desplazamiento relativo entre apoyos. Todos están al mismo nivel, ¿sí? Más adelante vamos a ver ejercicios con desplazamiento relativo entre apoyos. Entonces, este término, como no tengo desplazamiento, este delta va a ser cero, ¿cierto? O sea que este término va a ser cero, pero me hace falta estos momentos de empotramiento, momentos de fijación. Y para eso, pues tengo estas tablas. Entonces, por favor, calculemos esos momentos de empotramiento cuando tengo una carga puntual, ¿cierto? Con estas expresiones. Y cuando tengo una carga distribuida, con estas expresiones. ¿Listo? A ver cuánto nos da.
valores. Inge, no entiendo muy bien cómo usar las ecuaciones ahí. Bueno, pues la idea es, tienen el elemento 1, ¿cierto? Dije, digamos, para el primero sería la carga puntual Ujú. por la O distancia, en sea, este caso Q, serían 4 y 6, exactamente. A sería sobre la 4, distancia, sobre la longitud de esos dos total. puntos en total, al cuadrado. La longitud del elemento, ¿no? Que serían 10 Toda metros. completa. 10 metros, la del elemento. Ah, ok, al cuadrado. Ujú. Y todo eso multiplicado, Por este valor de B, que es este. que sería 6 para nosotros. Ok, 4 y 6. Por eso yo dije A por B cuadrado sobre L cuadrado, Q al cuadrado B sobre L cuadrado. Pues, según esa ecuación me da 230.4. Ok, bueno, no sé. Ahí sí espero que los compañeros nos vayan ayudando a... A mí esta primera me dio 172,8. Ahí sí espero que me vayan diciendo, me vayan ayudando ahí a estimar esos valores. La sumatoria de las dos me dio 288. ¿Sumatoria de las dos? Sí. ¿Y por qué se suman las dos? Ajá. Entonces de cada una, de la primera me dio 172,8 y de la otra me dio, 172,8, y de esa me dio 115,2. 115,2, ajá. Y para la carga distribuida, QL cuadrado sobre 12. Esa me dio 416,67. Bueno, ¿a todos les da los mismos valores?
No, profe, a mí en la primera, en el primer nodo me dio 230.4. ¿Y por qué te dio el total de todo eso? También el primero me da 172.8. No sé qué estoy tomando. Mira, es 120 por 4 por 6 sobre 10 al cuadrado y todo eso multiplicado por 6. Y el 2 ¿Cuál 2? ¿Cuál 2? no es 2L cuadrado, ¿Abajo? sí. Ojo. No, no, no. Ojo porque son estas de acá. Son donde No los puedo, extremos son empotrados. Son estos dos elementos, estos dos términos. profe, no está señalando nada. ¿No me ves mi cursor? Ahora sí. Ah, ok. Estas dos. Porque recuerde que estamos considerando que tengo extremo empotrado y extremo empotrado. ¿Sí? Estos vean que es una condición diferente cuando yo tengo un extremo empotrado y un extremo articulado. Entonces no las vamos a considerar. Vamos a considerar estas que estamos planteando doble extremo empotrado. Y vean una cosa que acá es fundamental. Yo acá yo tengo puesto más o menos, ¿cierto? ¿Por qué es este más o menos? Porque miren que aquí la reacción que me está dando esta hoja, esta ayuda, es que el momento de la izquierda es antihorario, o sea que es positivo, mientras que este momento de la derecha es horario, ¿cierto? O sea, es negativo. Entonces, por eso, aquí me permite calcular el valor, pero bajo esta convención de signos me toca tener en cuenta que este momento a la derecha va a ser negativo, ¿sí? Mientras que el de la izquierda es positivo. Entonces, ya ustedes me están ayudando a calcular esos valores, ¿sí? Efectivamente, el momento de empotramiento a la izquierda me da positivo 172,8, pues con base en este A de 4 metros, este B de 6 metros y este Q de 120 kilonewtons. Y el momento a la derecha en ese elemento 1, recuerden que es por elemento, va a ser de menos, por el signo, acabamos de decirlo, 115,2. Yo aquí no sumo nada de eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es que una cosa es la reacción que voy a obtener aquí en este nudo inicial del elemento 1 y otro, la reacción que voy a obtener aquí en mi nudo final del elemento 1 cuando considero solamente el efecto de las cargas. Y pues para mi carga uniformemente distribuida, también me da el de la izquierda positivo, el de la derecha negativo, y el valor calculado con W, que es de 50 kilómetros metro, L, que va a ser de 10 metros. Entonces, importante ahí, porque yo no tengo la L de 20 metros en total, sino es para cada elemento. Por eso aquí yo los tengo separados por elementos, ¿sí? Tenemos ya los valores, entonces ya con esos valores podemos proceder a calcular nuestras 4 ecuaciones de campo que ya habíamos dicho, que serán estas dos iniciales para el elemento 1, o sea, de 1 hacia 2 y de 2 hacia 1, ¿cierto? Y estas dos finales para el elemento 2, de 2 hacia 3 y de 3 hacia 2. ¿Mm? Entonces, para el elemento 1, ¿qué voy a relacionar? Pues 4i sobre L por el teta 1 más 2i sobre L por el teta 2 menos 6i sobre L por el psi, ángulo psi, de 1 hacia 2, más este momento de empotramiento que me dio en ese extremo. ¿Qué es todo esto? Este momento 1 a 2, lo que yo estoy evaluando acá por condición de superposición. Recordando que este elemento 1 va entre el nudo 1 y nudo 2, por eso aquí hablo de teta 1 y de teta 2, lo que pasa con esos giros asociados. Y el momento de 2 hacia 1, pues nuevamente 2i sobre L teta 1
más 4i sobre L teta 2 menos 6i sobre L psi de 2 hacia 1, que recordemos que estos dos van a ser iguales, menos 115 obtenido a partir de mis momentos de empotramiento por cargas considerando la barra doblemente empotrada. Para mi segundo elemento, 4i sobre L teta 2, 2i sobre L teta 3, menos 6i sobre L psi de 2 hacia 3, más este momento de empotramiento por la carga uniforme, y de 3 hacia 2, 2e sobre L teta 2 más 4e sobre L teta 3 menos 6e sobre L psi de 3 hacia 2. Ahora estos dos también son iguales, ¿cierto? Para esa barra. Menos 6e sobre L teta, eh, perdón, menos el momento de fijación dado por las cargas. En otras palabras, si ustedes quieren verlo así, acá tengo un momento de respuesta inicial, que son los momentos de fijación, y aquí yo le voy sumando o quitando con estos otros valores de momento, ¿cierto? Todos estos son momentos de acuerdo a condiciones de deformación. Adicionalmente, sabemos que por esta condición de compatibilidad en teta 1, ¿cierto? Habíamos dicho que este giro era 0, teta 1 es igual a 0, y por eso estamos tachándolo. No sé si alcanzan a verlo acá tachado en amarillo, que si este teta 1 es 0, en las ecuaciones de la barra 1, este término desaparece y este término desaparece. ¿Sí? Adicionalmente, como yo aquí no estoy diciendo que tengo un asentamiento ni que tengo alguna deformación, algún desplazamiento diferencial entre el nudo 1 a nudo 2 o entre el nudo 2 a nudo 3, pues ese ángulo psi va a ser 0. Ese delta va a ser 0, por consiguiente el ángulo es 0, entonces por eso estos términos asociados a desplazamiento también son 0. Entonces los dejé inicialmente, pero los tacho para que ustedes vean y justifiquen esa eliminación. Entonces ya nos va a quedar un sistema un poco más limpio. Entonces, vuelvo al procedimiento que ustedes me dijeron. Primero, planteo las ecuaciones de campo para cada uno de esos elementos. Segundo, hago condición de compatibilidad de nudos. ¿Qué es lo que nos dice nuestra condición de compatibilidad de nudos? ¿Qué es lo que dice la condición de compatibilidad de nudos? ¿Quién me ayuda? Los tres principios dije. Sí, pues aquí básicamente ya dijimos esto, ¿no? Que este giro en 1 es igual a 0. Bueno, el primero dice equilibrio en los apoyos, el segundo dice garantizar condiciones de deformaciones en los apoyos, y el tercero dice plantear sistemas de ecuaciones simultáneas donde las incógnitas son giros de los nudos. Bueno, vamos para allá. Entonces, primero, esto ya lo tuvimos en cuenta, ¿cierto? El φ1 igual a 0. Ahora nos falta tener en cuenta que este momento 2,1, que es una condición de compatibilidad de apoyos, más momento 2,3 igual a 0, y momento 3,2 es igual a 0. ¿Tenemos este momento 2,1 y momento 2,3?
Sí. Sí, las tenemos acá, ¿no? Vean, aquí tengo una ecuación para momento 2,1 y tengo una ecuación para momento 2,3. La sumo e igualo a 0 y me va a dar una condición de compatibilidad. Y la otra que es M32 igual a 0. Entonces, sabiendo eso, obtengo este resultado. Momento 2,1 más momento 2,3 igual a 0. Entonces, momento 2,1 aquí sumo 4 y 4, 8, teta 2, ¿cierto? Este con este. Más 2i sobre L, teta 3, aquí está, igual a 100. Bueno, entonces cojo este valor de menos 115,2 más 416,7, lo sumo y aquí lo pasé al otro lado del igual, ¿sí? Porque digamos lo sumo igual a 0, lo paso al otro lado del igual y me da menos 301,5 por un lado. Y por otro lado, pues si digo que este momento 3,2 igual a 0, pues acá el 2i sobre L que está acá, más 4 teta 2 más 4i sobre L teta 3 que es este, igual, paso este término 416 al otro lado del igual, pasa positivo, y me quedarían expresadas mis dos condiciones o mi sistema de ecuaciones más bien, donde dijimos que las deformaciones o las incógnitas son los ángulos de giro. ¿Sí están bien los cálculos? Entonces vemos que planteamos unas ecuaciones de campo y este sistema de ecuaciones aquí lo estamos armando a partir de condiciones de compatibilidad. Entonces acá reitero, miren que el sistema nuevamente me da de 2 por 2 y que nos coincide con el grado de indeterminación estática. Por eso, cuando yo tengo claro ese concepto que alguna vez dijimos es como tan fácil de calcular que a veces quisiéramos omitirlo de su facilidad, vean que tiene unas implicaciones realmente serias desde el punto de vista de la dimensionalidad del sistema que tengo que solucionar cuando contemplo sistemas estáticamente indeterminados. Ingeniero, quedé con una duda. Ahí cuando se vuelve cero, eso que está ahí, creo que la Y, esas zonas de deformaciones se vuelven, las tomo como cero también. Sí, este ángulo, recuerden que este ángulo es cero, porque no estoy considerando que haya deformaciones relativas entre los apoyos, desplazamientos relativos entre los apoyos. Ah, listo. Ahí. ¿Alguna otra pregunta?
Por ahora no hay. Bueno, la solución de ese sistema, ¿cuánto les da? Y esto lo puede plantear como un sistema matricial, ¿no? Para este caso en particular, pues E, I y L coinciden para los dos elementos, por eso es que lo estoy factorizando. Y en otro caso, pues aquí tendría, pues de hecho no habría podido hacer ni esta operación así como tan s- directa, sino porque aquí en este elemento uno yo tengo un E1, un I1 y un L1, ¿cierto? Lo asociado a ese elemento uno. Y aquí en 2,3 sería el E2, I2 y L2. Entonces me tocaría haberlo calculado antes de llegar a este resultado. Pero pues, palabras más, palabras menos, las incógnitas siguen siendo teta 2 y teta 3, ¿no? Lo demás ya es un tema numérico. Aquí, por facilidad del ejercicio, para ver primero la metodología, entonces mantuve iguales las secciones y la longitud de los elementos. Y acá para poder factorizar y obtener rápidamente un resultado. ¿Cuánto les dan esos valores de ángulos de giro? Menos 72.8 eh, teta 2 y teta 3, 140.6 sin multiplicarlo por E y por L. Multiplícalo por este o divídalo por este, ¿no? Me dio esto, en radianes, ¿no? Ojo, en radianes, porque nuestras respuestas van a ser ángulos de giro. Ahí, por Inge, eso qué pena. no he quitado Señora, El I es 0.5 por 10 a la ¿qué? Es que no alcanzo a ver. a la -4 creo, a la -3. A la menos 3, gracias. Entonces recuerden que este resultado, o sea, lo que yo voy a obtener son ángulos de giro. Por eso cuando obtengo esos ángulos, estas respuestas me van a dar en radianes. ¿Sí fue los datos que nos dieron ahorita? 0,72 negativo y 1,40 positivo. Ingeniero, eso hay que multiplicarlo por EI sobre L. Claro, acá esta matriz hay que multiplicarla por E sobre L. El resultado de la matriz. Sí, esta matriz, sí. ¿Cuánto me da E sobre L? No sé. ¿100? 50. 50. Entonces 5 por 8, 40, 400, etcétera. Entonces, solucionan L la es la matriz. longitud total, ¿verdad? O La sea, longitud de cada elemento. Recuerden que aquí esto está asociado a cada elemento. entonces sería el doble. Sería, porque yo tomé 20. No. Ahí la longitud es la de cada elemento. Por eso digo, si de pronto lo entienden más fácil, aquí reemplazando de una vez en estos valores, pues también puede hacerse. Lo que pasa es que aquí quería hacerlo como para mantener y poder simplificar posteriormente. Pero aquí yo podría venir diciendo, si esto me da 100, si no estoy mal, creo que me daba 100, no sé, Sí, señor. ¿sí? 200 teta 1 más 400 teta 2, y después aquí 400 y 400 me daría 800, ¿sí? 800, 200, 200, 400 sería entonces mi matriz de rigidez.
Y si les da este resultado, esto fue lo que me da a mí, menos 0.7283 menos 1.4058. Recomiendo trabajar al menos con 4 cifras decimales, pues para que al reemplazar podamos tener mayores valores. Una mejor aproximación. Si me confirman entonces ese resultado. Sí, señor. Bueno, Menos 0.73 y 1.406. bueno, entonces reitero, trabajemos al menos con 4 cifras decimales para poder tener una buena aproximación. ¿Cuál es el paso a seguir? Aquí ya resolvimos, ya tuvimos como respuesta los ángulos de giro. ¿Qué decía por allá el procedimiento? Dice resolución del sistema de giros, luego dice evaluación de momentos del sistema. Ok, evaluación de momentos del sistema. Resulta que miren, nosotros ya en estas ecuaciones de campo, ¿cierto? Ya solucionamos. ¿Qué nos queda hacer? Reemplazar. Aquí ya sabemos que este ángulo es 0, pero si reemplazamos este teta 2, este también es 0, o sea, ya sustituimos esos valores de giro, podemos obtener los valores de momentos 1, 2, 2, 1, 2, 3 y 3, 2. Y pues me darían estos valores. Yo espero pues que ustedes lo reemplacen, ¿cierto? De aquí que es importante. Miremos que el momento 2,1, el resultado me da menos 406,52 y el momento 2,3 me da más 406,52, ¿sí? Al reemplazar, obviamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que ese nudo 2 está en equilibrio, como lo habíamos planteado. O sea, lo que indujimos a la solución del sistema. Y aparte que este momento 3,2 me diera 0, ¿sí? Y aparte, pues que ese momento 1,2 tuviera un valor. ¿Cuánto? En este caso nos dio más 27,14. Sí, nos dio un valor. Entonces ahí estamos casi que diciendo que estamos por el camino correcto porque consideramos que todas las condiciones de compatibilidad se nos están cumpliendo en esta solución. Voy a ir aquí un poquito más rápido por temas de tiempo. Ya les pido por favor que revisen estos valores, ¿sí? Y acá, ¿qué encontramos? Aquí lo que hice fue nuevamente aislar mis elementos, elemento 1 y elemento 2, y puse los valores de momento. Positivo, ¿no? Así como lo había planteado yo. Entonces, 27,14 en esa dirección, menos 406,5 en esa dirección que había puesto yo inicialmente, más 406,5 en el elemento 2, como yo había puesto mi flechita inicialmente, y 0. Ya conociendo esos valores de momento, yo puedo obtener estos cortantes. ¿Cómo obtengo los cortantes? Por equilibrio. ¿Cómo por equilibrio? Bueno, pues voy a decir que quiero hacer sumatoria de momentos aquí en este nudo al inicio del elemento, que llámese nudo 1, ¿sí? Si hago sumatoria de momentos con respecto a este punto que obtengo, por un lado, 27,14, ¿cierto? 27,14 menos 406,05 son los valores de momento que obtuve al dar solución al sistema. Adicionalmente tengo esta carga de 120
que produce un momento negativo, ¿cierto? 120 por un brazo de 4 metros, me produce un momento negativo, y aparte tengo este cortante, que será el cortante de 2 hacia 1, por un brazo de 10 metros, que me produce un momento positivo, ¿cierto? Igual a 0 porque está en equilibrio. ¿Qué incógnita tengo? Pues este cortante nomás. Entonces, ustedes lo chequean, 2714 menos 406,5 menos 120 por 4 más el cortante 21 por 10 igual a 0. Despejo ese cortante 21 y me da 85,94. ¿Sí les está dando? Sí, señor, me da 85.936. Eso, perfecto. Por sumatoria de fuerzas, bueno, también puedo hacer sumatoria de momentos acá en el nudo final, ¿cierto? Y obtengo de la misma forma este cortante al inicio del elemento, de cortante de 1 hacia 2. O sencillamente yo podría decir que sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Tengo 120 que bajan, o sean negativos, kilonewtons. Tengo 85,94. ¿Cuánto me falta para equilibrar esos 120? Serían 34,064. Eso. Sí, entonces ahí ya tengo mis cortantes. ¿Y que cómo los grafico? Pues si es una carga puntual, empiezo con un cortante, voy derecho hasta mi carga puntual, bajo, voy derecho hasta el siguiente cortante y cierro. De la misma forma yo puedo obtener aquí estos cortantes, ¿no? Me paro aquí y hago sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos en el nudo 2, más 406,5 más 0, ¿cierto? Menos un momento producido por esta fuerza, que va a ser de 50 por 10, como si la puntualizara, por un brazo de 5 metros, porque es una carga uniforme, entonces el centroide está en la mitad, más un cortante de 3 hacia 2, por un brazo de 10 metros, igual a 0. Solo me queda despejar el cortante de 3 hacia 2, que me dio un valor de 209,35. Y de la misma forma, o por un lado, me paro acá en el nudo 3, hago equilibrio para obtener este cortante de 2 hacia 3, o por sumatoria de fuerzas, ¿cierto? 50 por 10 me da 500. Aquí me había dado este 209,35, me van a faltar 290,65 para equilibrar y tener mi cortante al inicio. ¿Cómo grafico el cortante? Pues como es una carga uniformemente distribuida, pues inicio con mi cortante, tengo una variación lineal y cierro con mi cortante 209. Si tengo dudas, ¿qué hago? Pues como ya tengo mi momento y mi cortante al inicio del elemento, pues puedo hacer un corte y voy mirando, ¿cierto? O hago una función en función de la longitud, ¿cierto? Para saber cómo es la forma de mi diagrama. Igual acá, puedo tener un corte antes de la carga y otro corte por acá después de la carga. Fueron nuestros primeros ejercicios que hicimos del método de cortes. Y para graficar momentos, ustedes ya recuerdan que es en función de las tensiones. Este momento de 27,14 me induce tensiones en la parte superior, por eso que estoy dibujándolo para este lado. Este momento de 406,5, la flecha me induce momentos en la parte de abajo, me induce tensiones en la parte de abajo,
pero como es negativo, entonces me va a inducir tensiones en la parte de arriba, quiere decir que va en sentido contrario a la flecha. Aquí tengo 406,5. Por ser una carga puntual, recuerden que tengo doble pendiente, bajo y subo. El valor de esta pendiente, de este momento máximo, yo lo puedo obtener, ¿cierto? Acá con el momento bajo la carga, haciéndole un corte. Y acá en el elemento 2, pues me va a inducir unos momentos o unas tensiones en la parte superior de 406,5. Entonces ahí que garantizamos, miren, la compatibilidad que determina un momento en el elemento 1, empieza mi momento en el elemento 2. Y dada la condición de carga lineal, bueno, constante, pues el cortante es grado 1, el momento es grado 2, entonces aquí voy a ir descendiendo hasta llegar a un valor de 0. ¿Sí? Eso, digamos, aquí lo paso un poquito más rápido, esa elaboración de diagramas y demás, porque fue parte de nuestro objetivo del corte pasado. Entonces ya ustedes, creo yo, están diestros en esa elaboración de diagramas. Por favor, ténganlo en cuenta. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta al método de ángulos de giro? Ingeniero, y ya para ver los diagramas de, no sé, momento y cortante ya en la estructura inicial, ¿sería la unión de esos dos? Sí, esto es lo que pasa en el elemento 1 y esto es lo que pasa en el elemento 2. Pueden chequearlo en SAP. Ustedes lo hacen y miran que los diagramas que ya lo genera SAP es como aquí si lo unieran. Lo pasa en el elemento 1, lo que pasa en el elemento 2 para momento, lo que pasa en el elemento 1 y lo que pasa en el elemento 2 para cortante. Y entonces la fuerza de ese elemento 2 sería la suma de esas del 85,94 más el 290,65. ¿Cuál es la fuerza de la reacción? Sí, la reacción, perdón, en Sí, el elemento 2. exactamente. Exactamente. Aquí tengo una reacción al inicio de 34,06, al final una reacción de 209,35 y en el nudo central, por equilibrio, tendría una reacción totalizando el 85,94 más el 290,65. La reacción de ese apoyo. Ah, listo, ingeniero. Bueno, revísenlo, chicos. Cualquier duda, entonces, en la próxima sesión la volvemos a revisar. ¿De acuerdo? Pero pues no dejen acumular temas, sino vamos al día. Recuerden que la semana entrante y parcial. Ingeniero, otra pregunta. Ahí en el momento, ahí como me explicó ahí en la parte, cuando llega hacia la parte de abajo, ¿a qué punto llega ese? ¿En qué valor? Acá, No, en en el el- anterior, en el otro. acá, acá, el máximo momento positivo. Sí, señor. Buena pregunta para que ustedes lo solucionen. Pues, si yo quiero saber cuál es el valor de acá, pues ya hago un corte. Entonces hago el corte por aquí antes de la carga, a una distancia de 4 metros. ¿Sí o no? Entonces ahí hacen, sabiendo cuánto es lo que ingresa al elemento, hay que hacen el corte, les dicen que cuando yo hago el corte, tengo un cortante, un axial, que para este caso no tendría, y un momento, evalúo este momento a ver de cuánto va a ser ese valor antes de la carga. Ahí pegadito, a 4 metros, sin considerar la carga. Y ya lo pueden obtener. Ah, listo, sí, señor. Sí, por eso yo les digo, método de cortes siempre, siempre les va a seguir funcionando. Ese lo hicimos para estructuras estáticamente determinadas, pero aquí también
lo que hacemos es obtener las reacciones a partir de otros procedimientos para estructuras estáticamente indeterminadas, pero el método de corte se nos sigue aplicando. ¿Listo, chicos? Inge, qué pena, yo me perdí cuando calculó lo de el momento 27-14 y las que están en azul. ¿Estas? Sí, Reemplazando. Mira que este M12, ¿qué es? Este término es 0, ¿no? 2i sobre L, que esto me daría 200 por teta 2. ¿Qué es teta 2? Es este valor. Más 172,8. Entonces aquí reemplazamos. 2i sobre L por 0.72,83 más 172,8 me dio 27,14. ¿Sí les da? sí, sí, señor. Ok. Y los azules fue con... ¿Los azules son todos estos al final? ¿O estos, los cortantes? Eso sí, los Con cortantes. equilibrio. Haciendo Ah, ok, equilibrio. listo. Haciendo equilibrio de momentos, pues yo en particular me paré aquí en el nudo inicial para obtener el cortante final del elemento. Y después el cortante inicial lo obtuvimos, bien sea parándome al final, por el mismo equilibrio de momentos, o por sumatoria de fuerzas verticales. Listo, Inge. ¿Listo? Por favor, revisen los valores. Es importante que ustedes revisen los valores, que ustedes hagan el mismo ejercicio, como les dije hace un momento. De forma manual, creo que la aprehensión es mucho mejor. Entonces, ténganlo en cuenta. Listo, dije, muchas gracias. Bueno, señores, a ustedes en un rato les envío el laboratorio de cargas laterales también para que puedan continuar. ¿Listo? Y en un rato también cuelgo la presentación, subo al canal la sesión de hoy para que también puedan consultarla. Listo, ingeniero, Feliz día gracias. para todos, señores. Bueno, pues, buen día. Buen día, ingeniero, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero.